Ahí está. Muy despistado yo, sí. Y hasta ahora sí estoy grabando la cuestión. Se nos ha ido todo lo que es acoso laboral. Pero bueno, por lo menos para que se tengan las filminas, lo que podemos hacer es ir retrocediendo en las filminas para que por lo menos se las grabe, ¿no? Y por ahí si es que podemos, eh, como esto se va a grabar, entonces por lo menos están las definiciones, si es que tienen alguna pregunta, ¿no? Entre medio. Es un tema que, como les digo, la justicia ya lo está asumiendo como tal, pero por hoy mm, denuncias van al defensor del pueblo, al Ministerio de Trabajo, y bueno, las medidas que se toman son otra vez que se nombra un juez sumariante dentro de la institución, pero es muy complicado para el propio juez sumariante, ¿no? Ese es un tema muy complicado. Ok, ya creo que con eso estamos un poco apaleando lo que no hemos visto, ¿no? Ok, entonces ahora sí empezaremos con lo que es violencia contra el adulto mayor, porque ahí también tenemos un tema muy complicado. Es otro tipo de víctima que en nuestro medio está siendo victimizado mucho el adulto mayor, eh, inclusive sin querer, por querer hacer una cuestión bien, que puede ser el haberle dado un bono dignidad. Eh, yo por lo menos he recibido ya bastantes casos de ellos en que eh, por cobrar ese bono dignidad sí mantienen a las personas vivas inclusive, ¿no? Pero las mantienen vivas para poder recibir ese monto, pero en condiciones infrahumanas, ¿no? Es uno de los elementos que yo he visto que se ha dado en esta situación. Y realmente no se les da, no se los deja disfrutar, por decir, de ese su bono dignidad en algunas situaciones y se los tiene bajo situaciones muy precarias, ¿no? Pero vamos a ver que no solamente esa es la forma de violentar. ¿Qué se puede ver? O sea, la violencia para el adulto menor es conocida como una de las violencias más tremendas que hay. Es una etapa, la ancianidad, muy natural de la vida, esta del envejecimiento, y que evidentemente una persona de forma progresiva va deteriorándose física, cognitivamente, todas sus percepciones, etcétera, y ese deterioro progresivo, pues a veces es muy difícil de sobrellevar para los familiares que no pueden atender a esta persona, ¿no? Generan enfermedades físicas o inclusive Alzheimer, demencia senil, más allá de las dificultades físicas, incontinencia de esfínteres y cuestiones por el estilo, entonces que necesitan de un cuidado muy cercano, permanente, porque están inclusive en riesgo de caerse, en riesgo de inclusive hacer cosas indebidas en la casa, como ser prender una estufa o prender una garrafa, o digamos la cocina y olvidarse y quemar algo y con ello la casa, los nietos y las cosas que, etcétera, pueden haber, ¿no? No es fácil cuidar a una persona de la tercera edad y no se tiene en nuestro medio muchos alternativas, digamos, positivas, como para poder, digamos, atenderla a esta persona, ¿no? Si se calcula, por ejemplo, que para el 2020 habrán 17 millones de personas con más de 65 años, y hay que ver, ¿no? ¿Qué es 65 años? En algunas personas 65 años no es una edad donde una persona está muy deteriorada, depende mucho de la vida que se ha tenido, de elemento genético, etcétera, como para saber si esta persona está muy deteriorada a partir de los 65, pero de todos modos, la mayoría de las legislaciones eh, desde los 65 ya no son personas productivas y hay que mantenerlos, ¿no? O sea, como sociedades, como estados, como familias, como todo. Adicionalmente, lo que se tiene con esto del adulto mayor, hay diferentes tipos de maltrato hacia las personas de la tercera edad y se pueden clasificar estos maltratos de 4 categorías diferentes hacia las personas de los adultos mayores. El maltrato físico, que puede ser, hay muchos viejitos que son zarandeados, algunas, inclusive he visto un par de casos donde los han prácticamente encadenado
porque claro, se mueven y caminan y hacen macanas, quieren salirse y claro, los encierran, entonces llegan a un maltrato físico que también incluye el no darles una alimentación correcta, el no bañarlos, bueno, eso es uno de los, otra forma de maltrato, ¿no? Está el maltrato psicológico, en que se los riñe de todo, no se tiene empatía con ellos, y porque un viejito tiende a decir una cosa muchas veces, preguntar algo muchas veces, no reconocen a las personas y los adultos o los hijos o los acompañantes no entienden esta situación y, pero ya te he dicho, pero es que eres idiota, es que ya no molestes, cuando te vas a morir, le hacen comentarios así realmente muy, muy torpes, muy desestructurantes, muy denigrantes a la persona de la tercera edad. Por otro lado, se tiene un maltrato financiero porque no se lo deja administrar sus propios bienes. Ahora, hay que ver realmente cuál es el nivel cognitivo que tiene esta persona, qué capacidad tiene esta persona como para seguir administrando o no sus propios bienes. Evidentemente hay casos en que hay viejitos que siguen manejando la plata, pero la pierden, gastan innecesariamente, no saben dónde la han puesto. A esa edad es común encontrar en viejitos que ocultan la plata porque les genera una paranoia, muchos viejitos, y ocultan y la guardan y después no saben dónde la han guardado, pero la están reclamando porque sienten que alguien les ha robado y arman todo un escándalo y cuando en realidad la han metido en un lugar donde ni ellos se acuerdan. Sí, eso es, ok, real por un lado, pero por el otro lado tenemos la situación en que no se les, injustificadamente no se les permite manejar sus bienes, o peor aún, se les hace firmar sobre bienes que ellos tienen cediéndoselos a terceras personas, ¿no? He estado en algunos casos, es la mayor cantidad de casos en los que he estado y son de ese estilo, en que aún teniendo a la persona tal vez capacidad para administrar y qué sé yo, por lo menos no teniendo una necesidad de vender sus bienes y cederlos o traspasarlos a otras personas, pues los familiares les han hecho eh, ceder, hacer ventas ficticias o cuestiones por el estilo que no son correctas, ¿no? Y eso es un tremendo maltrato. O por último, como les decía, no poder administrar su propio bono dignidad o la renta que puedan recibir, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos abuso y negligencia. Y dentro del abuso y la negligencia, pues tenemos que si los maltratan de todas las formas que hemos planteado y no los asean, no les dan buena comida, los tienen tremendamente descuidados, con las uñas largas, el cabello sin peinar, la ropa sucia y si son con pañales, pues a veces no les cambian los pañales. Es terrible lo que pasa con estas personas, ¿no? Y ahí es algo que, mm, claro, ellos sí que no pueden salir a hacer una denuncia tampoco, ¿no? Están completamente, digamos, expuestos a este tipo de maltratos. Bueno, aquí vamos a aclarar más profundamente lo que es un maltrato físico y emocional a las personas de la tercera edad, agresión física, agresión sexual, inclusive recibe uno no está acostumbrado a escuchar esto, pero sí, y esto lo he visto, no he tenido un caso, uno en Bolivia ha tenido una, no directamente, sino ayudado, nomás he participado indirectamente en un caso de agresión sexual a una viejita, pero en Alemania he tenido bastantes porque no sé si es una cuestión medio cultural o aquí no sé, no hacen denuncia al respecto, pero hay bastantes agresiones sexuales a personas de la tercera edad porque son vulnerables, porque el agresor piensa que si dicen algo no les van a creer y cosas por el estilo, ¿no? Después restricción física irrazonable, es decir, como les digo, los encierran, no los dejan salir, los encierran en una habitación, inclusive en algunos casos los llegan a amarrar, ¿no? Privación prolongada de agua y de alimentos, o sea, porque no se ocupan de ellos y algunas personas entran en estado de inanición o de deshidratación cuando llegan a la clínica y dicen, no sé qué habrá pasado, pero en realidad es porque estas personas han sido privados de forma bastante larga a alimentos o agua, ¿no? O uso inadecuado de una restricción física o química de medicación psicotrópica. Algunos les dan remedios para que no molesten y los tienen, digamos, como que atontados con remedios, con tranquilizantes, con calmantes, para que la persona duerma más de la cuenta y con eso no moleste, ¿no?
salen a trabajar y lo dejan al viejito en teoría durmiendo y ya cuando vuelva están ahí ya está mal, ¿no? Por otro lado, el descuido incluye no ayudar con la higiene personal, ¿no ve? Eso es, como les digo, no los bañan, no los limpian, eh, y eso es porque ellos no lo pueden hacer. Es claro, no proporcionar vestimenta y alojamiento. Algunos viejitos que no puedes vivir en mi casa y los pobres van como moneda falsa de casa en casa, de hijo en hijo, de sobrino en sobrino, pero nadie lo puede tener y entonces lo van botando. No le proporcionan atención médica cuando se enferma, no lo llevan porque, claro, ahí aquí la tenemos bastante complicada con lo que es la caja, una persona viejita, llevarla a las 6 de la mañana, que haga cola, bueno, ¿no? Si es que es así, y si es que es si con familias mejor económicamente, entonces, bueno, llevarlos al médico y pagar dinero, ¿no? Porque es así. Nosotros cuando somos papás hemos atendido a nuestros bebés sin miramientos, pero lamentablemente muchos bebés que crecen y después se vuelven cuidadores de sus propios padres ya no retribuyen lo que se les ha dado, ¿no? No proviene la desnutrición o la deshidratación ni negligencia de parte de los que los rodean. En todo sentido puede haber un descuido sin proporcionar la ayuda espiritual inclusive que necesita. Las personas de la tercera edad se quieren acercar, la gran mayoría de ellas, a Dios, como que ya saben que están más cerca de las liras que de los violines, como digo yo. Entonces como que tienen miedo de no ir o de la muerte como tal, y bueno, generan un nuevo concepto, replantean su concepto de Dios y se acerca mucho más a Dios y quieren estar, digamos, comulgando con el perdón de Dios para que pasen y asegurarse, digamos, su pase al cielo. Son cosas que cuando uno es joven le parecen no tan importantes, pero cuando uno está de la tercera edad, cuarta, si es que vale el término, pues sí, les parecen cosas muy importantes a ellos, ¿no? Por otro lado, el abuso emocional incluye agresión verbal, amenazas o intimidación de no te voy a dar de comer, no te voy a hacer pasear, no te voy a esto, o vas a ver, te voy a dejar, te voy a ir a botar a la plaza, cosas que les dicen a los viejitos de forma muy innecesaria. Someten a un anciano a un temor de aislamiento, angustia emocional grave, te voy a encerrar si me sigues molestando, no le brindan apoyo emocional que los viejitos buscan porque empiezan a recordar toda su vida pasada y les gusta ser escuchados, atendidos, se sienten muy solitos, encima algunos son muy sorditos, entonces hay que acercarse a ellos, etcétera, ¿no? Y más, bueno, peores cosas como les digo que puede resultar en lo que es el encierro, ¿no? Y les pasa mucho que se los encierra. ¿Cómo reconocer estas señales de advertencia? Porque cuando hay una denuncia de estas, que pueden ser vecinos los únicos que pueden hacer este tipo de denuncias, entonces es porque pueden ver las siguientes características. Por ejemplo, el cabello despeinado, enmarañado, que es bastante común ver que no se los ha peinado, algo que he visto en una institución que no voy a decir su nombre, es que la llevaron a una cholita, porque ya nadie la podía cuidar de sus familiares, lograron que se interne en esta institución, pagando todo, entre comillas, en regla. Y claro, como era muy difícil peinar trenzas, lo primero que hicieron al segundo día de tenerla a la cholita es cortarle su cabello, ¿no? Y eso me ha parecido una cosa sí, absolutamente inhumana, porque las cholitas es su identidad, ¿no? Ni siquiera en las instituciones podrían hacerles una barbaridad así, ¿no? Por tener comodidad de peinarlas. Eso es una forma de maltrato también muy tremenda, ¿no? Ya hay facilidad de peinar, digamos que está más fácilmente peinada, pero ¿a qué costo, no? O piel en malas condiciones o falta de higiene. Los viejitos no hidratan bien, no tienen muy mala hidratación y tienden a resquebrajarse más aún en La Paz. Entonces ese tipo de cuestiones hay que ponerles mucha crema a los viejitos y bueno, se les resquebraja la piel y se les hacen grietas inclusive y eso tiene que ser tratado con cremas especiales, o que el viejito esté desarreglado sucio, o que le falten mechones de cabello inclusive porque les han jalado y les han generado, digamos, un arrancamiento de unos buenos cabellos, entonces
les dejan islas sin cabello e inclusive con sangre, ¿no? O cualquier problema médico que no se les haya tratado, un problema médico que se ha vuelto crónico, pero es que es por descuido, ¿no? Que pues algunas veces dejan que pasa neumonía o una deshidratación por una cuestión del estómago, cuestiones por el estilo. De ahí viene desnutrición o deshidratación, inclusive maloliente, uñas largas y sucias, ¿no? Porque evidentemente sí siguen manipulando cosas y en sus uñas queda toda esta mugre por debajo. Vestimenta, ropa interior rota con manchas de sangre porque se los ha dañado y ahí se ha quedado las marcas de las heridas y con sangre todavía, ¿no? Eh, Rasguños, ampollas, laceraciones o marcas de pellizcos, que la típica forma de maltratar a una persona de la tercera edad es pellizcarla para que deje de quejarse, para que deje de molestar según el criterio de las personas, ¿no? Y más aún hematomas o moretones inexplicados, ¿no? Que al final sí se ha caído, ¿no? Pero por ahí, si uno ve cuál es la situación de caer, de caída, no coincide esta situación de caída con el tipo de hematomas que estamos observando. Y o quemaduras causadas por agua demasiado caliente. A veces cuando los lavan los pueden quemar con agua caliente o en la boca porque les dan de comer y les dan con cuchara caliente o les da algo demasiado caliente y les generan ampollas, ¿no? Lesiones que no concuerdan, digamos, con las explicaciones que pueden dar otras personas o la propia persona de la tercera edad que no entiende, ¿no? Hace unos años veíamos, han pasado una entrevista que le hicieron a un señor de la tercera edad que entre comillas, pero en realidad sí, lo rescataron de un hogar de personas así de tercera edad, pero un hogar privado, lo rescataron porque el viejito no quería estar ahí y lo trataba muy mal y qué sé yo, y lo llevaron a una clínica y unos periodistas fueron a hacerle una entrevista y él adujo todas estas cuestiones, muchas de estas cuestiones y bueno, no sobrevivió, al día siguiente murió el viejito de toda, o sea, digamos mentalmente no estaba tan mal el viejito, pero físicamente estaba muy deteriorado, ¿no? Y claro, en general cualquier lesión que tome la forma de un objeto, como un cinturón, una cuerda, una mano, etcétera, que se le pueda ver en la piel, inclusive la forma del objeto que ha podido ser utilizado para el maltrato de esta persona. Por otro lado, también, ¿qué señales puede haber de advertencia de conducta del afectado, no? Que el viejito se retraiga, que ya no quiera, que tenga temor de todo, miedo de todo, no se acerque a nadie, cosas por el estilo, no quiere hablar con nadie, o cuando uno se acerca, se asusta y impide que se le acerque porque tiene miedo que lo pegue también, ¿no? Entonces se retraen, o por ahí confundido, extremadamente olvidadizo, forma de evasión, que es una cosa que no necesariamente estaría, por eso hay que hacer un buen diagnóstico para saber si es demencia senil, Alzheimer, o si realmente es razón porque la persona está siendo maltratada, ¿no? Esa confusión y todo puede ser más por miedo que por la cuestión esta del maltrato, ¿no? O digo, del envejecimiento, del proceso de envejecimiento como tal, que genera una depresión de realmente querer de dejar, ya no querer vivir, ¿no? Una depresión porque realmente su vida se ha vuelto insoportable, o que tenga una actitud totalmente indefensa o enojada, que siempre esté a la defensiva, inclusive a la ofensiva con las personas que pueden ser ajenas al hogar, ¿no? Por ahí reacio a hablar libremente, porque claro, si se siente controlado y que si cuenta algo lo van a reñir, entonces no te cuenta nada, atemorizado, reservado, bueno, son cosas eh, que complementan lo primero de retraído. Y señales de advertencia de aislamiento que con parientes o encargados de cuidar a un anciano lo han aislado. Directamente uno dice, bueno, hace tiempo que no lo veo, no lo sacan nunca, lo tienen ahí, he ido a visitarlos, pero decían que estaba dormido, cosas así que lo tienen muy aislado y ya nadie sabe nada de esta persona, ¿no? Por otro lado, podemos ver otros factores de riesgo del maltrato anciano cuando sus funciones cognitivas, que puede ser memoria, atención, etcétera, están muy disminuidas o bloqueadas, eh, pero diferenciadas, como digo, hay que diferenciar de una demencia senil como tal, ¿no? Si no son consecuencia. Aislamiento social, convivencia con una única persona que es el cuidador o con familiares que tienen gran dificultad de incluirlo en la vida familiar. O sea, ¿a qué me refiero? Que hay personas que
viven con una sola persona, viejitos viven una sola persona, y como que esta persona ejerce un monopolio sobre este viejito, y por eso nadie lo ve, y etcétera. O por ahí un grupo familiar que no lo incluye a su vida y lo tiene muy retraído y aislado. Después, por otro lado, cuando el cuidador tiene alteraciones psicopatológicas o con estrés muy acentuado, no hay que ver que la persona que se queda a cargo del viejito no sea una persona muy estresada, muy alterada, de baja tolerancia a la frustración, impulsiva, etcétera, porque va a reaccionar. Las personas de la tercera edad necesitan de mucha paciencia de las personas que viven con él para poder salir adelante. O cuando el ambiente familiar está vulnerable por causas externas, por ejemplo, la persona de la tercera edad vive, pero cuando sus hijos se están peleando porque se están divorciando, hay problemas económicos, entonces vive en una situación de tensión donde la persona de la tercera edad resulta ser prácticamente el chivo expiatorio en una de esas de todas las frustraciones y problemas de la familia. Entonces son situaciones de riesgo para que pueda maltratar a un anciano. Cuando hay antecedentes de violencia intrafamiliar, si es que en esa familia ya han habido antecedentes de violencia, entonces lo más probable es que digamos, la canalicen esta vez a través de la persona de la tercera edad. ¿Cuál es el perfil de esta persona también, familiar o cuidador responsable del maltrato? Es interesante que ver la persona que maltrata muchas veces es pariente del anciano, ¿no? Porque, bueno, terminan con parientes normalmente. Entonces, por otro lado, no acepta las responsabilidades del papel de cuidador ni lo asume, es decir, lo tiene, vive con el anciano, pero no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, si no quiere responsabilizarse, y claro, entonces como no quiere responsabilizarse, todo lo que hace lo hace mal, lo hace de manera muy torpe. Entonces no conviene dejárselo a esa persona si realmente no quiere. Depende económicamente del anciano, también es por el otro lado. El anciano tiene un dinero que le asigna o qué sé yo, y como les digo, ¿no? Esta cuestión de a veces del bono dignidad genera ese tipo de situación porque la persona quiere ese dinero y bueno, y además la vivienda del propio anciano, entonces es que se da ese tipo de cuestiones. O sea, no me queda otra más que aguantarte porque recibo tu plata y vivo bajo tu techo. O peor si es que el cuidador es consumidor de drogas, de algún alcohol o de fármacos, ¿no? Y que además renuncia a ayuda que se lo puede ofrecer, porque claro, no quiere que una persona, digamos, se le ponga una enfermera o alguien así porque se va a dar cuenta que lo maltrata, ¿no? O es pobre en contactos sociales, porque si de por sí es una persona que tiene dificultades para relacionarse con otras, con mayor razón va a tener dificultad para relacionarse con la persona de la tercera edad, ¿no? O tienen antecedentes de enfermedades psiquiátricas, porque si tienen antecedentes de enfermedades psiquiátricas, por ahí tampoco tenga empatía, entonces no va a generar una atención, digamos, no se va a dar cuenta del dolor que puede tener esta persona, ni va a tener paciencia. Las entrevistas suelen ser irritables, suspicaces, con alteraciones de la personalidad cuando se les pregunta sobre el trato que recibe este ancianito bajo su cuidado, pues reaccionan mal, a la defensiva y bueno, pueden tener alteraciones. A su vez, esta persona puede haber tenido en su historia personal algunos factores, digamos, de violencia, haber sido víctima de violencia y, y entonces eso es también importante de tomar en consideración. Y sufre estrés por la pérdida de trabajo, o sea, si es que es una persona que está viviendo de por sí un momento complicado en su vida, que ha perdido su trabajo, que acaba de quedarse sin su familia, o qué sé yo, se ha divorciado, cosas por el estilo, hace que sea más complicado también para la persona, ¿no? Entonces no debemos dar a una persona al cuidado a alguien que tenga este tipo de factores. ¿Qué indicadores hay de negligencia también en el cuidado de las personas de la tercera edad? Bueno, negligencia es cuando no se los nutre bien, cuando no se los tiene adecuadamente vestidos, desalineados, cuando se los deshidrata, cuando no se limpia, inclusive no solamente a la persona de la tercera edad, sino a su vivienda, no se le lava su ropa, si, digamos, realmente no se lo cuida con lo que son el descontrol de esfínteres, ¿no? Es decir, que tengan escaldaduras o cuestiones por el estilo, o personas ancianitas que necesiten lentes y no les den los lentes para que vean mejor, o no tengan dientes y no les
hagan hacer dientes para que puedan comer mejor, porque todos sabemos que los dientes, una buena dentadura es el comienzo de una buena nutrición, de una buena alimentación y por ende de salud. Entonces, hay que, cualquier persona, pues si se le caen los dientes, tiene que irle a hacer, poner pues nomás una dentadura postiza, ¿no? O por ahí se lo intoxican con medicamentos y les da más medicamentos de los debidos y además que normalmente son psicotrópicos y los hacen entrar en estados muy raros, ¿no? O contracturas por falta de movilidad porque, claro, como se han quedado quietos y no los han llevado a caminar, entonces son personas que como quien dice, sean anquilosados, ¿no? Entonces ahí tenemos, son algunos indicadores también como de negligencia. Ok, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema antes de pasar al siguiente. ¿Cómo diagnosticarlos tal vez a estos viejitos? Bueno, más allá de ver esto, en los ancianos hay un test muy interesante que es el mini mental, ¿no? Tal cual se oye, es el mini mental, que son preguntas son como 18 preguntas y tienen un puntaje y donde uno muy rápidamente puede ver el deterioro cognitivo que puede tener una persona de la tercera edad. A mí también me gusta mucho tomarles a estos señores la figura compleja de Rey. El autor es Rey. Es un test donde una persona se le presenta una figura muy complicada, por eso se llama figura compleja, y la persona tiene que copiarla y se le va pasando lápices de distintos colores mientras la va copiando y nosotros vamos registrando el orden en que le hemos pasado esos colores. Entonces vemos la forma que tiene de percibir y de plasmar esa percepción copiando y hay una segunda forma que después es que recuerde la figura y a ver qué tipo de cosas ha recordado y cómo las ha recordado y cómo las ha construido, reconstruido en el papel que le hemos dado para que lo haga, ¿no? Y con eso vemos qué tipo de deterioro tiene. También podríamos utilizar el Bender, que no siempre es para niños, para edad mental del niño, porque sí se puede ver deterioro mental cognitivo en personas, en cualquier persona, puede ser por consumo de drogas o también personas de la tercera edad. Y así tenemos elementos que nos sirven para que podamos nosotros mostrarle al derecho cierto tipo de desgaste cognitivo que pueda tener. Después, bueno, hay otros, ahorita no recuerdo, hay una lista, creo que es MacGregor, el autor en este momento no recuerdo, pero que es una lista para generar interdicción. O sea, si la persona puede ser o no declarada interdicto, sé qué factores son importantes cognitivamente hablando para que la persona pueda o no ser todavía declarada hábil o no hábil para tomar sus propias decisiones. Que eso es un tema muy importante, ¿no? Porque pueden haber personas de 90 años absolutamente lúcidas y personas muy jóvenes o sea, no muy jóvenes, pero de menor edad, pero que ya tienen una demencia senil avanzada o cuestiones por el estilo. Eso son diferencias individuales muy grandes. Ok, entonces pasaremos al siguiente tema que es el acoso escolar, que no es, tiene algunos elementos parecidos al acoso laboral, pero que tiene otros factores. ¿Qué es la famosa violencia escolar? Tiene muchos factores, o sea, no solamente hay que entender que es la violencia que se da entre los alumnos, entre sí, como un alumno que puede torturar a un compañero, o un grupo de alumnos a un compañero, sino que también puede haber entre profesores, pero también puede darse la situación de profesor-alumno, es decir, que el profesor acose al alumno psicológicamente, pero también obviamente la forma más conocida que es entre alumnos, ¿no? Entonces, de esas tres formas, y también se puede plantear inclusive a través de una violencia que puede ser propia de la instalación, ¿no? De la instalación es cuando la instalación no es adecuada para los estudiantes. Tal vez en Bolivia nos tenemos algunas de esas, donde los baños, por ejemplo, son lamentables, los niños son muy sucios, inadecuados, insuficientes, etcétera, o también las aulas, los niños no tienen dónde sentarse o dónde poder hacer
las tareas que se les da para estar dentro del colegio, o son ambientes muy helados en lo que es la parte alta de Bolivia, o ya también muy calientes, lo que es la parte caliente de Bolivia. Es decir, eso también se llama una violencia escolar de tipo de instalaciones. Ok, si seguimos adelante y vemos qué se entiende por violencia, qué es violencia escolar, se trata de analizar que es una disciplina que en realidad investiga sobre la dificultad para incorporarse al código de convivencia establecido por el colegio, porque el colegio nos pone un código que es su reglamento interno, que por ejemplo, qué actitud tienes que tomar ante las trampas, chanchullos, lo que decimos nosotros normalmente, o el buen relacionamiento entre los compañeros, o cómo se castiga a los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando las personas no acatan esta disciplina o este reglamento interno, entonces es considerado como violencia escolar, pero también es considerado como un juego rudo, porque los chicos cuando se los pilla, entre comillas, se los pilla, que están generando, que están cometiendo acoso escolar, ellos siempre dicen, no, es broma, es una broma, estábamos chanceando, estábamos jugando, era un juego. Y ellos saben en realidad que no es juego, pero los dicen así, ¿no? Y ellos tienen que entender que ese tipo de cuestiones no son juego, ¿no? El juego rudo, en el sentido de maltratar física o psicológicamente a un compañero, pues no es una broma, ¿no? Es algo serio, es algo destructivo, es algo dañino, es violencia en otras palabras, ¿no? Eh, Además, bueno, hay aprendizaje, digamos, a través del currículum oculto. ¿Y qué es el currículum oculto? Que es lo que podemos ver, eh, es todo lo que se aprende adicionalmente. Y hay que entender que el acoso laboral, o diga, el acoso escolar, en realidad tiene a tres. Hemos visto en el acoso laboral que el entorno, digamos, es importante, pero no es determinante, no es clave, no forma parte de esto. Siempre se habla del acosador y el acosado en el acoso laboral, pero en el acoso escolar se habla del trío, un triángulo, el acosado, el acosador y el público. El público, o sea, los compañeros que miran, no siempre miran, asusan, más que en el caso del adulto, ¿no? El niño, digamos, cuando todos se ríen y todos se están riendo y son parte mucho más activa que el adulto, y por eso es que es muy interesante ver este tercer elemento en el acoso escolar, en el niño, ¿no? Hay que ver qué cosas están por detrás de aquello. Logran identidad de grupo recibiendo retroalimentación por parte de los adultos. El currículum oculto es que a veces son los papás los que de alguna manera están como que fomentando esta situación en los niños y están haciendo un escarnio adicional, ¿no? En los niños. Por ejemplo, fomentan la violencia. Tú tienes que ser el más macho del curso, tú tienes que ser el que dé las normas, mejor si te lo pegas a uno o a dos para que sepan que tú eres el macho alfa de tu curso. Cuestiones, o que además en la casa los niños vean violencia, ¿no? Entonces, obviamente esa violencia la van a replicar en en el colegio, o vean victimización y van a replicar esa victimización en el colegio. Y bueno, como currículum oculto también se puede entender la reciprocidad de no hagas conmigo lo que haré contigo. Pero ojalá pues eso es lo que se entendiera, ¿no? Eso no es, eh, es una situación interesante de no hagas conmigo lo que no haré contigo. Es un llamado, pero los chicos a veces no tienen muy desarrollada la empatía. Entonces no se dan cuenta muy bien, o sea, sí, a cierto punto la empatía se genera alrededor de los 5 o 6 años, y ya deberían darse cuenta, pero no la tienen muy clara porque, como digo, como hay un currículum oculto por ahí de casa que no lo muestran. Por otro lado, también es interesante hablar de la edad para el acoso escolar. Muchos piensan que la edad, en edades preescolares o tal vez el primero o segundo año de colegio, no es dable o muy fácilmente hablar de acoso escolar, porque las relaciones entre los niños no son largas, son muy aisladas, son muy perecederas, ¿no? Uno puede tener un amiguito del alma que puede durarle una semana,
y también un odiador, un odiado del alma que también le puede durar una semana. No tienen una relación, una vinculación, ya sea de amor u odio, que sea muy prolongada. Entonces, puede ser que hay un niño que sea bastante agresivo cuando es chiquitito, en edad preescolar, guardería, kinder, uno primero o segundo de primaria, pero no necesariamente se lo puede o se lo tiene que calificar como un acosador, porque el acoso escolar también implica sistematicidad y prolongación en el tiempo, ¿no? Que por lo menos haya una sistematicidad de una duración estimada, o sea, bastante, no bastante, ¿no? Pero, digamos, según el tipo de violencia y de la intensidad que se utilice, que tenga una duración suficiente como poder considerado como tal. Normalmente los chicos además responden mucho a que esta persona deja de ser importante para ellos, ¿no? Cuando son chiquititos. Y por eso es que es interesante ver que esto se da especialmente en niños a partir de los, digamos, 8 o 9 años y con mucha más crudeza en niños eh, adolescentes como tal, ¿no? Ya muchachos que están en los 12 años, a partir de ahí es donde ya hay un acoso escolar mucho más fuerte y más claramente planteado. La microcultura de iguales incorpora claves de dominio y sumisión. Nosotros, bueno, siempre somos dicotómicos, el ser humano es dicotómico, hombre, mujer, día, noche, gordo, flaco. Entonces, como que también entendemos esto de dominio, sumisión, como que tiene que haber una persona dominante y una persona, por lo tanto, sometida. Eso es una microcultura, digamos, ¿no? Con la cual se toma parte y quien se ordena o catalogiza o categoriza en ese tipo de, 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 de lugares, o sea, quién es el que domina y quién es el dominado. Entonces ahí comienza de alguna manera un proceso de victimización, cuando una persona se ha autodeterminado, yo soy el dominador y tú eres el sumiso, tú eres el dominado. Entonces ahí comienza un proceso de victimización que, bueno, hace que aumente el dolor de la víctima, se acrecenta una sensación de indefensión como tal. Eh, como digo, tiene que haber esta periodicidad que nosotros estamos planteando. Y bueno, ahí está un poquito lo que les decía hace un rato, que se habla de una opresión reiterada, ¿no? Que no tiene que ser una sola situación en la que la persona sienta que está siendo agredida, sino que la cosa viene, eh, o sea, sistemáticamente, ¿no? Tanto psicológica como inclusive física, en los niños sí se ve que el elemento físico está presente en el acoso escolar, porque existe más que un empujón, puede ser inclusive peleas, zancadillas y cosas mucho más físicamente violentas, ¿no? Puñetazos, amedrentamientos físicos, pero eh, reales, ¿no? Fuertes. Hacia una persona que no tiene poder. Ese es el asunto. No se da como en laboral, en que es una persona, el agresor es una persona con rasgos de personalidad narcisista, psicopatológicos, con psicopatía y paranoia, y la otra persona es cooperador, etcétera, sino que en realidad es una cuestión distinta. Los niños, cuando son niños todavía no tienen personalidad, la están elaborando y lo que se ve es en realidad es un rol opresor, un rol opresor, un rol de una persona ya que eh, o sea, dominante, ¿no? Y la otra persona que asume un papel sumiso, ¿no? Por cuestiones, digamos, del momento. Y que tiene menos poder y por parte de otra que tiene un poder mayor, ¿no? Entonces pueden haber tipos de acoso, el directo, que puede ser físico, porque la persona directamente la agrede, la empuja, le hace la zancadilla, le tira la pelota en la cara, cuestiones así, o también puede ser verbal, en el sentido que lo insulta, le dice cosas tremendamente soeces, o psicológico, desde que se le hace bueno, una guerra sucia, se le hace la vida a cuadritos, con cuestiones de aterrorizarlo, de hacerle sentir miedo, de decirle cosas muy pesadas. Y que bueno, además ese psicológico aumenta mucho por el rol que pueden ejercer las personas que están siendo copartícipes de esta situación, ¿no? En el sentido en que al ser copartícipes están mirando y de alguna manera están inclusive a veces
asusando. Y también hay un acoso que se lo ve de tipo indirecto, que es social o exclusión, entonces no se le dice nada, no se lo toca, no nada, pero simplemente se lo excluye, ¿no? Es como una persona, el ninguneo que se llama en otras situaciones, se prohíbe que se lo invite a alguna fiesta, no se lo toma para formar parte del equipo de fútbol o en los recreos no se lo toma parte para que juegue con ellos, qué sé yo, los juegos que se dan en los recreos, una cuestión así, o sea, no se lo toma en cuenta para ninguna situación ni interna del colegio o externa al colegio. Entonces, eso es aislarla a la persona totalmente. Eso es una cosa, entonces, indirecta el que se da también. Por otro lado, lo que podemos ver es que el maltrato, obviamente hablamos de maltrato maligno en el sentido en que es producido a conciencia, de forma sistemática y gozando evidentemente de la reacción de desesperación, de tristeza, de desesperanza que pueda tener la víctima, que es un maltrato maligno. Y por otro lado puede haber un maltrato no deliberado que puede darse, sí, que la persona es maltratada, pero no conscientemente y no se están dando cuenta del daño que se está haciendo. Digamos, se me ocurre como ejemplo que hay un niño que de por sí viene al colegio desaliñado y desaseado, entonces se lo excluye porque todo el mundo dice, es que huele mal, ¿no? O sea, no se dan cuenta que eso es realmente muy penoso para la víctima, porque no es culpa que en su casa lo tengan tan desaliñado o tan sucio y que no le hagan notar que tiene que bañarse, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, dentro de los otros factores hay que también analizar que hay un deseo obsesivo y no inhibido de infligir daño dirigido a alguien indefenso. O sea, hay que analizar, cuando se habla con estos niños agresores, hay que ver, eh, digamos, qué motivación, qué contexto han tenido para realmente llegar a hacerle daño a esta persona. No es lo mismo excluirlo porque huele mal que organizar un encuentro a la salida del colegio para sacarle la mugre a un chiquito sin ninguna razón, ¿no ve? Entonces, y hay que analizar también si el deseo se materializa en una acción o no, porque puede ser que por ahí los niños a veces fantasean con cuestiones de poder porque les gusta ejercer ese poder y dicen, a este le voy a sacar la mugre, pero no lo llegan a hacer. Pero ya ese fantasear ya es un rol, ya es una situación que los está posesionando como machos alfa o no. Y bueno, también por ello ver si alguien resulta dañado o no, es decir, si ha habido una acción o sea, verdadera, ¿no? Si el maltrato se dirige a alguien menos poderoso por desigualdad, o sea, ¿quién es la víctima? Si la víctima, ¿por qué la han escogido de víctima? ¿Qué características han escogido en esta persona o les han sido significativas en esta persona o les ha sido significativa en esta persona para que sea escogida como tal? Si ha sido una cuestión física, si ha sido una cuestión de envidia que algunas veces puede ser por malas notas o porque realmente, o la víctima también, pues una víctima que tenga muy buenas notas en el colegio y que genere envidia en el resto, entonces haya que por eso, digamos, aplastarla, ¿no? Sí, o sea, en general, yo carece de justificación, siempre carece de justificación, porque la violencia nunca tiene una justificación, ¿no? Si tiene lugar de modo reiterado, y ahí es que estamos hablando de la situación esta de la sistematicidad, y de qué manera está siempre fastidiando a esta otra persona, dónde lo hace, si produce placer inclusive, porque si estos chicos o este chico o chica que genera, digamos, el violentador, realmente disfruta de esta situación de la reacción o de molestarlo a esta víctima, molestar a esta víctima. Esos son elementos que tenemos que tomar en consideración a la hora de analizar esta situación, ¿no? El sistema del bullying funciona, bueno, como les decía entonces, con una acción intencionada y negativa. O sea, no es algo que sea sin querer, por ahí sin querer eh, puede ser negativa, pero puede ser sin una intencionalidad. Aquí se está hablando que haya una intencionalidad. Que el maltrato sea repetido, constante y continuo, por eso siempre les digo esta sistematicidad que también se tiene que ver, por eso es que también les digo, los niños chiquitos no llegan a tener esto porque a veces no hay una sistematicidad más de 2, 3 veces que ha podido darse una situación así. Además, normalmente los chiquitos están un poco más controlados por los adultos,
como para que haya un freno. En cambio, en el caso de los más grandecitos, ya un poco se dan cuenta evaden a que el alumno, digamos, evade a que el alumno, o sea, busca lugares donde el adulto no lo va a pescar, donde los profesores no lo van a ver. ¿No? Normalmente muchos de los acosos escolares se producen en los baños, eh, cosas muy tremendas que ocurren en los baños o en rincones, digamos, del colegio, y a ese tipo de rincones ya tiene más acceso a los niños que son más grandes, ¿no? Entonces, por eso es que hay que hablar de esa cuestión de que son más grandecitos. Y por otro lado, el círculo de la victimización, ¿no? Que por un lado se puede entender círculo como una especie que es esa sistematicidad que se va repitiendo de una u otra manera, pero también quiénes son los participantes de esta victimización. Puede ser uno líder y los otros que lo están asusando y que lo están aplaudiendo, que se están riendo y que le están dando, digamos, como que la atención y el rol de macho alfa, que lo están distinguiendo y lo están reconociendo como tal. Por eso es que esto es distinto el acoso escolar como el acoso laboral, ¿no? No tiene muchas cosas en común. ¿Cómo es el agresor? Digamos, si se puede hablar de personalidad, simplemente de rasgos que se van, digamos, queriendo plantear. El agresor, el violentador, normalmente es una persona con un temperamento que sí, de inicio es un poquito, o sea, es más agresivo que el resto, es un buscapleitos, digamos, de inicio, es impulsivo, tiene deficientes habilidades sociales, es decir, cuando él está siendo el que maneja la situación, pues le va bien, pero en realidad le cuesta eh, manejar todas las relaciones sociales amorosas. Puede manejar las que manda, esas, las violentas, a través de la violencia, pero no maneja, por ejemplo, las educadas, las socialmente aceptadas y adaptadas. Falta de empatía con la víctima, no tiene relación con la víctima, no siente, no se da cuenta del dolor que está causando, falta ese sentimiento de culpabilidad, porque cuando uno le dice, no, o sea, yo no he sido, además no le he hecho daño, además era chiste, era una broma, además, qué sé yo, ¿no? O sea, no asume que realmente está haciéndole daño a la persona. Es una persona que no controla bien su ira, por eso la exterioriza de forma tan tosca, tan necesaria. Parecen autosuficientes, en realidad son bastante dependientes porque necesitan siempre que los demás lo estén vanagloriando, se necesita ser alfa para sentirse bien, y su autoestima no es en necesidad de buena, en el sentido de solamente buena, sino es muy elevada. Puede ser muy elevada en el sentido de que um, necesita siempre ser, como les digo yo, vanagloriado, eh, se cree mucho más de lo que en realidad es, o sea, no tiene una autoestima adecuada, sino elevada. El aspecto físico normalmente son de sexo masculino y tienen más fortaleza física. No sé si se acuerdan hace años un video que ha sido, porque eso es increíble lo que ahora los chicos filman, todo lo que pasa en acoso, muchas escenas de acoso escolar las filman y luego las suben al Facebook y a las demás redes sociales. Más o menos se trataba de muchachos de unos 15, 14 años, en que venía ya un muchachito siendo acosado por bastante tiempo, 2, 3 años, por uno mucho más grande. No, más bien era un grandote, ¿no? Así de esos opapucos, como podemos decir, y claro, por eso también lo fastidiaban, y nunca se defendía, y hasta que una vez se defendió, y lo ha hecho caer o sea, lo ha, como títere, lo ha tirado sobre digamos, era una especie de maceta, pero de esas pijas de cemento, y bueno, seguramente le ha roto un par de huesos al agresor, pero es porque realmente se cansó, seguramente por lo de los años. Pero normalmente el físico de los violentadores es un poquito más de mayor fortaleza y generalmente son de sexo masculino, especialmente los que son violentos físicamente, ¿no? Las mujeres tienen un poco un poco más, la violencia que ejercen es más psicológica, es más destructiva en el sentido psicológico puro, en cambio el físico desde luego que te destruye también psicológicamente, ¿no?
Y socialmente, normalmente son niños que tienen una integración escolar menor. Parece que están bien integrados, pero tienen un grupo que domina y más bien su integración es a través del miedo y no es porque realmente es una buena persona, ¿no? O una persona digna de seguir, sino porque lo apoyan por miedo, por no ser ellos los siguientes victimizados, ¿no? Son en realidad menos populares que los bien adaptados, pero más que sus víctimas. Desde luego, las víctimas normalmente tienen una aceptación bastante menor, son bastante, como, digamos, no son populares por otras cosas, ¿no? Luego también carecen de lazos familiares y escaso interés por el colegio. Cuando uno los llama a los papás, y dice, no tengo tiempo, no, estoy en esta, estoy en otras, etcétera, etcétera. Entonces son los papás que, no, ¿por qué me van a llamar? Está bien lo que mi hijo hace. O sea, no hay un vínculo muy bueno. O sea, los papás no reconocen que su hijo tiene un problema y encima lo pueden estar socapando, ¿no? En este tipo de cosas. No tienen interés los papás en ir al colegio a hablar sobre los asuntos de su hijo. Entonces, por eso es que el niño hace cualquier cosa, ¿no? En cambio, la víctima normalmente está incubando o generando una personalidad más débil, más insegura, ansiosa, demasiado cauta, ya diría, ya hasta inclusive paranoica, muy sensible y así de perfil totalmente bajo, o sea, por eso tranquilo, que no quiere pasar desapercibido como una persona transparente. Son normalmente personas tímidas y con bastante baja autoestima y que llegan a tener una visión negativa de sí mismos y sus compañeros. O sea, y a la larga ellos llegan a sentir que tienen razón de por qué son victimizados, porque ellos son sonsos, porque ellos no sirven, porque ellos, que si ellos se encuentran todos los defectos a sí mismos y por eso es que también ya dejan que estas cuestiones sucedan y no les ponen freno. Y por eso es que los colegios tienen que estar absolutamente atentos en todos los momentos y tomar pruebas a veces, así como el LIPT 60 que les hablo. Los psicólogos tienen que estar siempre adentrados en este tipo de sintomatologías del curso, hacer sociogramas, porque en los cursos de cada colegio se pueden hacer sociogramas, ayudados por los profesores, y los profesores muestran quién es el líder, de qué manera, si es un líder positivo, un líder negativo, e ir abordando, digamos, sutilmente, si es que en este tipo de situaciones de quiénes son líderes y quiénes son sumisos, detrás de ello no hay un acoso escolar, ¿no? Porque, como digo, los chicos grandes ya empiezan a hacerlo por debajo. Las familias de las víctimas también a veces pasan mucho tiempo en su casa, familiarmente, ¿no? Porque obviamente como los acosan fuera de su casa, en el entorno no familiar, entonces estas víctimas prefieren no salir y no socializar, y algunos papás los sobreprotegen demasiado, generándolos dependientes y apegados al hogar. Entonces como que están reforzando que solo el hogar, solo en la casa, solo esto, entonces les están quitando también herramientas sin querer. Y bueno, normalmente tiene una muy buena relación con la madre, pero la madre tampoco es que va al colegio y expone el asunto y quiere defender, más bien dice, no, del colegio a la casa y te quedas y no les hagas caso y no. Entonces como que de alguna manera no se le hace frente al problema como tal y hace que la persona, digamos, se trague todo esto, ¿no? Y físicamente muchas de estas personas son menos fuertes físicamente, no son personas agresivas ni violentas, tienen un alto nivel de inseguridad y ansiedad. Algunas de estas personas tienen pensamientos suicidas que inclusive lo logran más adelante, y las desviaciones son solo usadas para molestar a la víctima, pero fuente de elección, o sea, eh, esto, digamos, va más, digamos, físicamente, no los molestan para dejar, digamos, una situación clara de quién es el que manda, ¿no? Aquí hay que ver también quiénes estas víctimas que estamos viendo hoy por hoy en la literatura y en lo que nos está pasando en el mundo. Hace poquito hemos tenido otro muchachito de esto en Alemania que ha matado a varios y era un muchacho víctima de aislamiento, más que bullying. No le han hecho un bullying activo, le han hecho un bullying pasivo en que lo han aislado y algunas cosas negativas también. Y el muchacho ha crecido por esa cuestión de ser de una familia racialmente mixta. Era un muchacho alemán, pero con ascendencia, digamos, de Medio Oriente, de Pakistán, una cosa así. Entonces, esa falta de identidad, más que el racismo tan fuerte en Alemania, lo han hecho a un lado, ha crecido con esa cuestión, entonces ha ido a
destapado toda esa su bronca y es lo que hacen, ¿no? Ahora, muchos de los que terminan en este tipo de actitudes, de acciones asesinas, en el caso de Columbine ha sido claro, 2 muchachos que han sido excluidos toda la vida, cuando han sido más grandes han ido a matar así específicamente a ciertos profesores e inclusive a ciertos compañeros de colegio, o perdonar la vida a ciertas chicas o personas que no les habían hecho daño. O más bien en algún momento habían saltado a favor de ellos. A una chica la han perdonado le han dicho andate porque tú sí mereces vivir, o le han dicho una cosa así, ¿no? Entonces, estas víctimas de acoso escolar, por eso hay que cuidar, son las potenciales futuras víctimas agresoras, ¿no? O sea, y se vuelven violentadores. Y muchos de estos terminan con su vida. Después son los amoks, la literatura psicológica los llama como amok, el nombre que les ponen. Bueno, en alemán se llama Amokläufer, pero se les pone este nombre a los señores, a estos muchachos que después terminan eh, matando y después se suicidan o se entregan para la justicia, ¿no? Y están así sin hacer nada. Por otro lado, teniendo esta situación, los espectadores, como les decía, el tercer factor importante de lo que es el acoso escolar, conocen bien la situación, saben que están haciendo daño, saben que hay una persona que está dañada y provocan, digamos, una disonancia moral o culpabilidad porque dejan pasar lo que saben que está mal, ¿no? Se les pide que aplaudan o ignoren la situación y ellos generan esa respuesta por miedo a no ser los siguientes o por alguna cuestión que aunque aprueben o no aprueben están de lado por alguna situación, por eso es una disonancia, ¿no? En algunos casos hay una ley del silencio que les impide hablar de este tipo de situaciones, y aquí se ve un cuadro bastante interesante en que se habla justamente de este tipo de triada, ¿no? El violentador, la víctima y el testigo, que el agresor tiene una especie, si vale el término, pucha, la anterior. El agresor lo que tiene es que se vuelve cómplice porque trabaja con el consentimiento callado, digamos, del espectador, generando el daño a la víctima, y la víctima es la atacada y de alguna manera se vuelve cómplice en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, esto en esta triada que es importante de considerar. Más adelante tenemos cuál es la tipología del agresor como persona. El agresor es el activo porque agrede personalmente a la víctima. El social indirecto puede ser el que logra dirigir a veces en la sombra, porque hay otro tipo de agresores que no son los que directamente agreden a la víctima, sino que hay unos que dan órdenes, ¿no? Y dicen, bueno, no lo van a invitar al colegio o digo, al cumpleaños, o le van a botar sus útiles escolares, o le van a hacer zancadilla, o no lo van a incluir en el juego de voleibol, o lo que sea, ¿no? Entonces dirige a los demás y a veces, digamos, desde una especie de sombra, en un comportamiento que los otros lo siguen e inducen a actos violentos, pero sin ser directamente el agresor. Y los agresores pasivos, que son, como digo, normalmente los espectadores, que son los que miran, secuaces, digamos, del agresor, participan, aplauden, asusan, pero no están agrediendo directamente, ¿no? La tipología de la víctima, entonces, en ese sentido, hay víctimas que son proactivas en el sentido que combinan ansiedad y reacciones agresivas porque a veces se defienden y de repente parecen que son agresivos. ¿Ves? Si tú eres el que me estás gritando, tú eres el que me estás pegando, ¿por qué dices que yo soy el que te maltrato? Y actúan como el agresor violento y desafiante, que son las víctimas que intentan defender. Pero por otro lado están las víctimas pasivas que simplemente reciben todas las barbaridades del agresor como si nada y que son las más comunes, son más inseguros, se muestran poco, sufren calladamente el ataque del agresor y bueno, como les digo, estas personas son las más peligrosas, son las víctimas pasivas
porque van acumulando a lo largo del tiempo como una olla de presión y cuando estallan puede ser un estallido muy complicado. ¿Qué variables influyen? La familia, o sea, básicamente la familia es la importante en esta situación, la actitud, reacción, actitud en general que tienen los padres en ambos casos, ¿no? En el caso de la víctima, en el caso del agresor, inclusive en el caso de los espectadores, que estos temas deberían tratarse en casa para que los chicos con carácter previo ya tengan una base desde los padres de qué manera tienen que actuar correcta, ¿no? Y si es que hay padres que fomentan la violencia, entonces van a estar fomentando más a un agresor. Si hay padres que son indiferentes con sus niños, van a estar fomentando a una víctima o también un espectador. O el grado de permisividad ante una conducta agresiva, papás que realmente fomentan inclusive la violencia en sus hijos, y métodos de afirmación de la autoridad. Si es que el propio padre es tremendamente autoritario y eso es lo que como modelo le planta a su hijo, entonces es importante, es interesante como lo plantea, ¿no? O sea, tú tienes que ser jefe, tú tienes que mandar, tú tienes que decidir, ¿no? Social, los medios de comunicación, bueno, es muy complicado el rol de los medios de comunicación, siempre nos están mostrando cosas violentas, siempre nos están mostrando cosas que no debían ser, digamos, en muchas situaciones, eh, y están dando un modelo de violencia a la sociedad, ¿no? Que hay que en las películas siempre el más fuerte, el más abusivo, en realidad es el ídolo de la película en muchas cosas, a la persona a la cual merece que nos identifiquemos, ¿no? Valores culturales que, bueno, se están últimamente trastocando mucho, en que se valora mucho la violencia y cuestiones por el estilo. Y bueno, variables grupal, ¿no? El contagio social, hoy por hoy los chicos, como en las familias no están muy bien afianzados, porque las familias son bastante desligadoras, los chicos se apoyan en su grupo etario y si el grupo etario es torcido, pues entonces el contagio social negativo es bastante común. O falta de control de inhibiciones, porque grupalmente uno puede decir barbaridades, nadie te dice que no, hacer barbaridades y todo el mundo actúa desinhibidamente, sin límites, ¿no? En general. O difuminación de la responsabilidad individual, ¿no? Ese libro que leíamos cuando éramos chicos de Fuente Bojuna lo hizo, ¿no? El grupo, por eso es que es tan importante en el caso del acoso escolar, el entorno, es ese grupo de espectadores que al mirar, no, yo no fui, y todo el mundo dice, no, el otro le hizo, no, yo no fui, el otro se echan la culpa entre todos, al final nadie tiene la culpa, y todos tienen la culpa, y cambios en la percepción de la propia víctima, ¿no? Entonces la propia víctima en algún momento llega a pensar que tienen, o sea, tienen toda la razón de estarla maltratando así de esa manera. También en el campo personal, las desviaciones externas que pueden darse tanto en el agresor como en la víctima, para terminar en ese tipo de roles. Y escolar, porque hablamos que la violencia también podía ser a partir de lo que es el colegio, el tamaño del aula, los baños, aspectos organizativos, si hay o no hay normas establecidas y de qué manera el colegio participa de esas normas, porque puede ser que haya normas, pero que nunca se cumplen. Entonces los chicos dicen, ah, pero ¿a quién pues han votado por esto? Entonces, oh, ¿no? Entonces, como no hay límites, el colegio los ha puesto de adorno, todos los chicos los transgreden fácilmente. Si hay o no hay presencia de adultos, o sea, profesores que estén en los recreos haciendo vigilancia, que eso es muy importante y que tienen que turnar, es un elemento importante del profesor, del colegio, el organizar que los profesores se puedan turnar y dar vueltas por el recreo, ¿no? Ok, hasta aquí no sé si es que en esto, lo que es, porque ya nos queda poco tiempo, podríamos avanzar, si no, a otro tipo de maltratos, que en algún momento les he dicho que se los podría poner, por ejemplo, el maltrato prenatal, muy rápidamente plantearles que es la falta de cuidado por acción o omisión del cuerpo de la futura madre, ¿no? Una madre que, digamos, si se droga, pues se sigue drogando, si toma, sigue tomando, si fuma, sigue fumando, y que también no, o toma drogas adicionalmente para perder el bebé, no lo pierde, pero por ahí lo daña y nace, ¿no? O algunas veces que no solamente es de forma consciente, sino también inconsciente y perjudica al feto. También se puede considerar una mamá que pudiendo y teniendo las posibilidades de asistir a controles
de embarazo y de todo eso, no asista a los controles, ¿no? Y no ve si es que hay algún problema, falta de vitaminas o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces es porque no quiere ese bebé, normalmente es un bebé no deseado y que no tiene los medios de abortarlo y de alguna manera quiere hacerlo, pero el bebé no es abortado, entonces se boicotea durante todo el embarazo. Entonces la probabilidad que esa madre maltrate a su niño en el momento que nazca y durante toda la infancia del niño es muy elevada. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mamás. Luego el síndrome de Münchhausen o el síndrome por poderes, lo vemos en Bolivia, yo no lo he visto así clara y puramente, porque tal vez el sistema de seguros de nuestro país es bastante precario, porque normalmente son mamás que enferman a sus hijos y tienen seguro y el seguro paga un montón de exámenes y de intervenciones y de curaciones, y bueno, no, eso no lo paga la mamá, y algunos bebés llegan a morir inclusive, ¿no? O niños, no solo bebés. Es una forma muy clara de abuso infantil o de maltrato infantil en el que uno de los padres induce al niño síntomas reales o aparentes de una enfermedad, o sea, los enferman, en otras palabras, de alguna manera porque les dan eméticos o les dan, los deshidratan o les dan, algunas mamás que llegan porque tienen algunos conocimientos, este tipo de mamás de medicina, les inyectan agua sucia en la vena y les genera una infección tremenda, etcétera. Cualquier enfermedad y terminan en la clínica y les dan una atención enorme a los niños y todos los médicos dicen, ay, qué mamá más abnegada, pobre mamá, su hijito está tan mal, pero ella está, que no se desprende casi ni para ir al baño, qué maravilla, es cuate del médico, de las enfermeras, tanto que los médicos dicen que ella le dé porque ella es, y lo vuelve a enfermar con eso al niño, etcétera, etcétera, ¿no? También se define como desorden facticio por poderes, está en el DSM-4 definido de esta manera, es una categoría diagnóstica aplicada al cuidador que generalmente es la madre y que ha provocado daños al niño mediante falsificación de un proceso pediátrico, o sea, le ha generado una enfermedad falsa y el objetivo es servir a sus particulares intereses psicológicos. Esta señora está enferma, psiquiátricamente enferma, porque quiere recibir la atención, la admiración, el respeto del entorno, digamos, médico, eh, que ella, por los cuidados que le propicia a su niño, que en realidad lo está matando, ¿no? Eh, Presenta síntomas médicos y se le da un tratamiento, pero a veces reaparece y los médicos no se explican por qué ni qué, y ahí es donde los médicos tienen que plantearse si no hay detrás de ello un síndrome de Münchhausen, ¿no? Es por eso muy difícil de diagnosticar porque los médicos tratan los síntomas del paciente, del niño enfermo y no se fijan en la mamá que ahí está, ¿no? Y por eso es que puede tardar mucho tiempo en sanar este niño o recae en enfermedades que no tendría por qué haber recaído. Normalmente, como les digo, es la madre y el niño es desde meses hasta los 12 años de edad. Muy raro ver, la mayor cantidad es entre niños de 12 o sea, de 2 a 6, 7, 8 años, porque ya más grandecitos se dan cuenta si la mamá los enferma, ¿no? Un poquito ya empiezan hasta a sospechar. Y se complica a veces hasta la muerte, la causa es desconocida, sí se ve que hay mujeres que han crecido con violencia, un poquito maltratadas, inclusive por sus maridos o parejas, o no parejas, por padres. Normalmente han tenido al bebé, pero el padre no está presente, pero sí tiene problemas psicológicos porque tiene que llamar la atención, o sea, tiene elementos histriónicos muy fuertes, etcétera, y de manipulación. Y las consecuencias para la víctima son físicas y obviamente psicológicas, ¿no? Físicas porque le puede quedar algún daño físico permanente de por vida y psicológico porque el darse cuenta que su mamá casi lo mata es terrible, ¿no? En España, por ejemplo, se habla en que se trata por lo menos, se tarda 34 meses en descubrir a una señora así. La edad media es de 4,8 años de los niños, pues les decía de 2 a más o menos 6, 8 años. A veces, si uno analiza, ese hermanito, ese niño que está en la clínica, ya tiene un hermano que ha muerto, en un 25% de los casos, y se analiza que en un 61% de los casos son con síntomas similares al que este niño está presentando, y inclusive se ve, por lo digo, 7% de lesiones a largo plazo permanentes que quedan en los niños físicas,
6% de fallecimientos y 77 son madres que los producen, muy pocos padres, ¿no? Pues ahí vemos que son 23% nomás de papás. Las características del agresor, generalmente la madre, que es muy joven, de bajo nivel socioeconómico, sin empleo o un empleo precario, su familia está desestructurada, la madre es normalmente madre soltera o un padre ausente o que no toca mucha influencia en el hogar, maltratada de niña y 50% de rasgos ansiosos y depresivos, yo me animaría a decir inclusive histriónicos, ¿no? Ejemplos, digamos, de niños como los presentan con muestras de sangre que no son del niño, que puede ser de otra persona que sí está enferma, en orina o heces, porque mezclan inclusive con sangre, o por debilidad no le ha dado de comer y el niño se está, digamos, por desnutrición está totalmente débil, o por ahí falsifica fiebres porque le pone calor en el momento en que le va a tomar la fiebre, o como les digo, administreméticos o catárticos para así desestabilizarlos en lo que es la deshidratación, etcétera, o lo infectado por vía intravenosa. O sea, las señoras tienen muchas, o les ha dado alguna cuestión con una gelatina que tiene algún elemento que les vuelve a generar los síntomas, ¿no? Esto es lo que es con el síndrome de Munchausen. Ahora, si vamos a hablar del síndrome de Pitts o del bebé sacudido, nosotros en Bolivia no lo tenemos como un maltrato específico. En otras legislaciones, Colombia, por ejemplo, sí lo tiene, el síndrome del bebé sacudido, cuando se zarandea, el bebé zarandeado, le dicen allá. Y se llama PITS porque es Parents Infant Stress Syndrome. Es, es, lo zarandean, ¿por qué? Porque los papás están en realidad estresados, ¿no? Es una entidad clínica patológica que se da en bebés muy chiquititos, o sea, lactantes, porque que son menores de 12 años, los sacuden, los zarandean y les genera una hemorragia cerebral con ausencia de trauma craneal externo, o sea, su cráneo no tiene ningún morete, ni hematoma, ni nada, sin embargo, el problema es interno, porque los han sacudido. Lo que pasa es que el cráneo es un poquito más grande que el cerebro cuando uno es bebé, entonces hay un movimiento ahí dentro, cloc, cloc, digamos, se mueve un poquito el cerebro y si se lo sacude con mucha fuerza, ese movimiento genera ruptura de vasos capilares y lo que se ve es eh, ojos inyectados en los niños, ¿no? Y los papás por ahí se preocupan y los llevan y dicen, no, se ha caído, dicen, no se ha caído, lo han zarandeado. No, eso es por, aquí planteo como hemorragias retinianas, pero son ojos así inyectados, completamente morados, que tienen el ojo como tal, ¿no? La parte blanca del ojo que llega a pasar inclusive al iris. Eh, por otro lado está el síndrome del niño golpeado, que son signos físicos de maltrato infantil. Podemos ver fracturas en diferentes estados de cicatrización que se les ha dado desde que son chiquititos y que por ahí, bueno, ya no se llama síndrome de niño golpeado, sino que se llama maltrato infantil, pero que las explicaciones de los padres no son reales o cuando nosotros les tomamos o se les toma una radiografía a los niños se ve que hay cicatrizaciones de fracturas pasadas, ¿no? Mal cicatrizadas porque los papás no los han llevado a una cuestión clínica, ¿no? Aquí, bueno, en esto muy rápidamente les voy a explicar, ya hemos hablado en algún momento del síndrome de alienación parental. Es cuando un padre, y normalmente es la madre, de forma injustificada, eh, aleja a los niños y los vuelca en contra del padre. Los denigra sistemáticamente al padre en contra, ¿no? Y vuelca a los niños en contra del padre y lo terminan odiando, ¿no? O sea, le lavan el cerebro, lo programan a su hijo para que odie a su otro padre, ¿no? Y esto se presenta más adelante, ya cuando está muy bien instaurado, el niño es parte de este síndrome de alienación parental y aporta con sus propios elementos, ¿no? Uno le pregunta a un niño y sí, mi papá es un perverso, mi papá no me quiere, toda la plata le da a su otra novia o qué sé yo. Y él es un firme sostén de la madre y no, yo no quiero verlo y etcétera, cosas que realmente no son normales, ¿no? Gardner es el que lo ha creado desde 1985, pero la definición que él ha puesto ahora se la ha mejorado porque él simplemente dice es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resulta del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos con otro progenitor.
Aquí lo que le falta a esa definición es que sea de forma injustificada, porque en algunos casos, pero aquí hay que comprobarlo lo más rápido posible a través de lo que es el juez, se tiene que demostrar que realmente este padre sea nefasto y sea y, irremediablemente desgraciado para sus hijos, ¿no? Siempre una intervención psicológica puede cambiar la conducta del padre para que pueda recuperar los niños a su padre, no tanto el padre a sus hijos, ¿no? Viene de la tradición que siempre es la madre la que se tiene que quedar con los hijos cuando hay un divorcio, una separación. Por tradición siempre el juez se los asigna a la madre. Y también de la cuestión en que cuando hay una disputa sobre con quién se quedan los hijos, siempre quieren mostrar quién es el mejor progenitor, ¿no? Entonces la madre basurea al padre, el padre basurea a la madre, entonces de alguna manera en ese basurear los hijos son pues el terreno para mover esa basura y se genera una guerra para desvirtuar al otro progenitor aún en contra de los hijos, ¿no? Esto es, y en esto lamentablemente el sistema participa poniendo más trabas en contra del padre y hace que más fácilmente se separen los padres de los hijos. Lo manifiestan más las madres porque ellas son las que tienen en realidad más, en más medida la custodia de los hijos y a veces cuando se presenten padres, cuando son inestables, cuando la cultura no les da a la mujer los derechos tangibles, ¿no? Y los padres ya también son los que si ellos tienen la custodia, también pueden volcar a sus hijos en contra de la madre y alejarlos, ¿no? Pero primero hay que asegurarse que ese padre no merezca o merezca ser rechazado, hay que ver. En otros países está claramente planteado como una forma de maltrato. Nosotros tenemos en el Código Niña, Niño, Adolescente esta situación, pero no de forma así, síndrome de alienación parental. Simplemente está planteado como que cuando el niño es utilizado por uno de los progenitores en alguna cuestión. Así está muy, muy superficialmente planteado, pero ya con una forma de maltrato. Primero, bueno, normalmente es normal que, bueno, las mujeres cuando se separan o las parejas cuando se separan y quedan los niños con la madre, el padre normal que llega el fin de semana y los quiere ver y algunos al principio es muy difícil que los vea o que la madre los suelte tranquila, pero después se va adaptando y eso está bien. Pero hay algunas madres que son un poco histrónicas, un poco complicadas o vengativas porque tal vez el papá ya está rehaciendo su vida y eso no les place. Entonces quieren vengarse por el lado que más duele, que son los hijos, ¿no? Y si esta persona es psicológicamente frágil, tiene mucha ansiedad, entonces empieza a negarlos, no, este fin de semana no, y después empieza digamos, a volcarlos en contra, ¿no? Y esto a veces se da por rabia, por venganza, por inseguridad, ¿no? Y pasa inclusive de generación en generación. Las consecuencias para los hijos son tremendas, si es que no se corta esto, el vínculo con el progenitor alienado, posiblemente nunca se lo pueda recuperar. Muchos niños, cuando ya son adultos, por ahí se reencuentran con su padre y se dan cuenta que no había sido el monstruo que la madre les había planteado, y ya también existe un reclamo tremendo hacia la madre de por qué me has hecho crecer sin padre, o también es que tienen un modelo paterno o materno inadecuado y para cuando ellos sean esposos, esposas, padres, madres, etcétera, van a tener un modelo torcido y van a ser entonces personas que no van a ser adecuadas, ¿no? Por otro lado, bueno, eso es en líneas generales lo que es el síndrome de alienación parental. Ahora, bueno, quería como último elemento definir lo que es daño psicológico. Viene de la definición de daño del latín, que es damnum, que tiene tres acepciones: condenar, damnificar e indemnizar. Nosotros tenemos otra cosa por daño, pero lo que nos interesa a nosotros en realidad es indemnizar. Esa acepción básica que viene del latín es a la que nosotros queremos apuntar. O sea, por lo menos yo no solamente me interesa diagnosticar que hay daño en las víctimas, sino que se les restituye el daño, que se indemnice ese daño. A esa cuestión voy, ¿no? El daño es un menguar, una disminución, en detrimento, un menoscabo de la persona, es decir, la situación en la que nosotros la valoramos es menor o más dañada, o, digamos, menor situación que la que tenía antes de la violencia recibida, ¿no? Entonces esa diferencia es perjudicial para la víctima y hay una secuela. Y esa secuela es un daño como tal. Hay dos tipos de daños, el patrimonial y el material.
a nosotros, digamos, o material, no nos interesa esto porque son elementos económicos, físicos, que si bien pueden también generar angustias psicológicas, normalmente no lo decidimos ni lo evaluamos, pero sí es sí al extra patrimonial o moral, porque es el daño el que afecta directamente a los sentimientos, a los aspectos internos psicológicos de la persona, pero lamentablemente nuestro código no especifica muy bien cuáles son, no los reconoce fácilmente. No voy a decir que no los reconoce porque ya está empezando a reconocerlos como tal. ¿Qué características sí el derecho nos pide para daño? Que sea cierto, o sea, no podemos decir tiene daño y no lo podemos demostrar. Y lamentablemente a veces los procesos duran tanto que cuando ya se presenta el juicio, la persona por ahí ya no tiene un daño que se lo pueda mostrar como cierto porque ya de alguna manera lo ha superado, porque ha hecho terapia o qué sé yo, ¿no? Entonces ya no es cierto, entonces el derecho ya no quiere indemnizarlo porque ya no está presente. El daño debe haber ocurrido con certeza absoluta, sí, eso tenemos que también nosotros con las técnicas demostrar y lo más importante está en mostrar este nexo causal, el nexo el nexo causal entre el daño y lo que le ha generado el daño. Si decimos que esta persona tiene trastorno de estrés postraumático, ¿de dónde viene su trastorno de estrés postraumático? De esta situación. Que el daño subsista para el momento que tenga que ser resarcido y la certeza de la existencia del daño y certeza de su cuantía, pero, y ahí están los peros, pues ya los hemos mencionado, nuestra legislación no cuenta con un modo de cuantificación para indemnizar, porque, bueno, ya no lo está tan considerando tan imposible, sino que ya está viabilizando, ya nos está aceptando y estamos empezando a exigirle a la víctima que resarza el daño económicamente a través de horas terapia, cuestiones por el estilo, ¿no? Pero que también debería ser, como digo, no solamente horas terapia, sino lo que les hablo de victimización, la mediación víctima-victimario con la justicia restaurativa, ¿no? ¿Cómo se podría cuantificar el daño moral? O sea, nosotros en Bolivia el daño moral no lo deberíamos tomar nosotros, eso no nos compete. El daño moral es algo que el juez tiene que determinar porque es otro tipo de daño. Ahorita les voy a decir, son facultades espirituales, elementos personalísimos de dignidad. En cambio, el daño moral también puede ser afección a sentimientos personales, ¿no? El daño es un detrimento también, pero es un detrimento distinto al daño psicológico, el moral. El moral el moral no siempre conlleva una situación psicológica, en cambio el psicológico te afecta a tu diario vivir, a tu vida y ese tipo de circunstancias. Pues les decía, el daño moral es una aflicción, una humillación que ha recibido una persona, es un estado del espíritu, si vale el término, ¿no? Por ejemplo, alguien que le haya dicho a alguien, tú eres una prostituta, ¿no? Entonces, sea, moralmente, ante la sociedad, su imagen ha sido dañada. Si eso le genera un daño psicológico adicional, es otra cosa, pero ese es el daño moral, es simplemente esa imagen, como ejemplo, ¿no? En cambio, el psicológico es diferente, porque este produce una modificación, una alteración de la personalidad que se manifiesta a través de síntomas, inhibiciones, depresión, bloqueos, etcétera, y que nosotros lo tenemos que respaldar con un informe psicológico. Y normalmente es producto de un evento traumático extraordinario que ha desbordado inclusive la posibilidad de afrontamiento, es decir, cuando es muy severo el daño es porque la persona ha pensado o considera inclusive que su vida ha corrido peligro o que ya no tenía la manera de enfrentar esa situación por más tiempo, ¿no? Si es en casos de familia. Entonces, el daño psíquico se configura mediante la alteración de la personalidad y perturbación profunda de ese equilibrio emocional que la persona lo tenía antes y que luego del evento ya no lo tiene. Y ese daño, por lo tanto, es patológico y hay que indemnizarlo como tal. O sea, el daño psíquico, como les decía, conlleva siempre un daño moral. O sea, cuando una persona haya sido violada, su imagen también ha sido dañada. Pero el daño moral no siempre está asociado con un daño psíquico. Por ejemplo, si a alguien le han dicho prostituta, por ahí es cueruda y no le hace daño. Por un psicológico no, moral sí. ¿Qué criterios de exclusión de daño hay? Por ejemplo, síntomas aislados que no constituyen enfermedad. Por ahí sí está hay un síntoma, pero no es una enfermedad que está firmemente afianzada. O dolencias preexistentes. Digamos, si la persona era depresiva antes y ahora estamos diciendo tiene depresión, bueno, no, pues ya la depresión ya la tenía antes. Lo que sí podemos mostrar como daño es que esa depresión haya podido acrecentarse, eso sí. O cuadros que aunque reales no tengan nexo causal con el hecho, como les decía, ¿no? Si por ahí la persona ya era alcohólica y dice, no, a través de la violación se ha vuelto alcohólica, no, ya estaba antes. O cuadros no incapacitantes que no causen desmedro, por ahí la persona, qué sé yo, genera algo que, por decir, es una fobia
una fobia muy ridícula, no sé, ahorita no se me ocurre una fobia por ahí ridícula que haya generado al perfume Chanel 5. Ya le molesta entonces que no se ponga ese perfume, listo, pero igual puede seguir trabajando, ¿no? Por eso se habla de cuadros no incapacitantes, que no causen desmedo. O cuadros no cronificados o consolidados, cosas que se pueden superar, digamos, con el tiempo, que pueden darse algún tipo de, que no, por eso no es muy dañina, muy fuerte el daño. Y hay que ver, ahí preguntarse con lo que es incapacidad, ¿no? El daño, si es que ha generado una incapacidad, pues hay que plantearla porque hay personas que generan una incapacidad de trabajar, ya no puede realizar sus tareas habituales. He tenido una muchacha, por ejemplo, así que le han puesto escopolamina y bajo la escopolamina la han violado 2 tipos y ella ha quedado en un estado en que no podía salir de su casa siquiera, ni siquiera quería estar con la luz prendida, las cortinas tenían que estar cerradas y así se ha mantenido por unos 6, 8 meses en su casa, ¿no? Y realmente es muy difícil sacarla primero de su cuarto y así poco a poco hasta que salga de su casa y vaya a trabajar. O sea, ha sido una incapacidad tremenda la que se le ha generado y hay que ver, ¿no? Entonces, ese tipo de incapacidades, qué tiempo, a qué esferas afecta el trabajo, capacidad para ganar dinero, capacidad para relacionarse, etcétera, para hacer sus tareas habituales, y hay que identificar y diferenciar. Las lesiones físicas también pueden generar daño psicológico, ¿no? Porque por ahí, si te han dañado la cara, digamos que te han cortado la cara o te han cercenado un dedo, dedos, o aunque no hayas quedado con una lesión visible, igual te pueden dañar psicológicamente, ¿no? Una señora que se comentó el caso de la señora esta que la han operado y que ha tenido con una colostomía, tenía daños, eran lesiones físicas, pero que ha tenido con muchos daños psicológicos también, ¿no? Eh, las agresiones físicas, lesiones te generan también daño psicológico, todos los que son por accidentes de tránsito, y ni qué decir las agresiones sexuales, que son, me atrevería a decir que son las peores como tal, ¿no? Que no solamente es un daño que se la cura con que ya no tiene hematomas, con que ya no tiene ninguna infección, con que por ahí ha realizado el aborto por el embarazo, por la violación, etcétera. No, el daño psicológico la puede perseguir toda la vida. Ok, como conclusión es que lo que no está hecho se puede hacer y siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Es lo que nos tenemos que sacar, hacer que no hayan víctimas, prevenir. La prevención es lo más importante para esta situación. Y ok, nos hemos pasado en unos 4 minutitos. Aquí está el fin de todo. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, etcétera, me la pueden hacer. Si no, también me las hacen a la plataforma. Está subida la tercera tarea. Lo que me han indicado es que ustedes ahora tienen más tiempo para entregar sus exámenes y sus trabajos porque, bueno, de esta tareita no sé cuándo les han dado tiempo, pero tienen un trabajo adicional más grande que hacer y prepararse para el examen. Y creo que van a subir estas conferencias nuevamente al sistema, a la plataforma, para que ustedes por ahí las puedan revisar nuevamente. Yo las estoy grabando, pero tengo que pasárselos a ellos, no sé dónde, están grabados en mi computadora, pero no sé dónde están, para que las vuelvan a tener, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Parece que no. Ok, entonces nos quedaríamos en ello. Igual, como les digo, puedo responder a sus preguntas. Una persona ya me ha hecho una pregunta y también ya le he respondido. En cuanto al trabajo, habla sobre un caso, sí. Bueno, se les va a mandar el caso y todo, con las preguntas y las cositas que tienen que hacer, ¿no? Y eso están todas hay que buscarlo, hay que plantear. Lo que pasa es que yo planteo trabajos, sí, no lo han subido todavía, ¿no? El trabajo todavía no lo han subido. Em, Planteo trabajitos que no sean fácilmente o exclusivamente copiables de internet, ¿no? Porque es muy fácil acceder a internet y bajar y hacer y copia, ¿no? Quiero que ustedes piensen, valoro mucho el criterio y la forma de argumentar que tienen ustedes, eso es lo que más me interesa, ¿no? Porque la información, siempre tenemos acceso a la información, pero ya cómo nosotros la elaboremos, eso es lo que es importante.
Ok, entonces si no hay más preguntas, nos vemos en cualquier momento. Por ahí escogen algún tema y yo soy la que les atiende la monografía. Entonces ahí nos vamos a volver a encontrar, por lo menos virtualmente, y si es que nos podemos encontrar físicamente, mejor. Entonces espero les haya gustado este módulo de victimología con todo lo rápido que es para ustedes los virtuales, casi sin ejemplos, casi sin casos, sin peliculitas o cosas o diálogo, porque bueno, es más, tiene que ir más al grano, ¿no? Oh, gracias Hernán, una palabra que reconforta. Muchas gracias por el comentario. Ya, muchas gracias. De nada, Lena, ha sido un placer hablar, comentarles un poquito de todo esto. Ok, entonces nos vemos en cualquier momento. Abrazos colegiales a todos ustedes. Nos vemos en el sexto módulo, les va a tocar nuevamente conmigo. De nada, en nada. Telma, aprendimos muchísimo. Uy, ojalá, me alegra, ojalá hayan aprendido muchísimo. Es una alegría. Ok, entonces, abrazos para todos y hasta prontito. Hasta el sexto módulo, último módulo. Chaucito.